Del taur de cartas al estafador digital. Durante décadas, en los cursos de detectivismo, se enseñaba a identificar al taur. La palabra taur se refiere a una persona que es muy aficionada a los juegos de azar o que tiene una gran habilidad y destreza en ellos, especialmente en lo que se refiere a las cartas, los naipes, las barajas y los dados. Así que se identificaba entonces al taur como una figura casi arquetípica del engaño. Era un sujeto que operaba en el mundo físico, en contacto directo con su víctima, y cuyo instrumento principal eran los naipes, las barajas, las cartas. Su campo de acción era la mesa de juego y su éxito dependía de una combinación muy precisa de destreza manual, de control emocional y de capacidad de observación del entorno. El taur clásico conocía cada carta, cada gesto y cada oportunidad. Sabía cuándo distraer, cuándo acelerar el ritmo del juego, cuándo generar confianza y cuándo ejecutar la trampa. El detective, por su parte, debía desarrollar un ojo clínico para captar lo imperceptible. Fuera una ligera presión del pulgar, una pausa indebida en el reparto, una baraja que no reflejaba la luz de manera uniforme. Sin embargo, si uno observa el escenario actual, podría caer en la tentación de pensar que ese tipo de delincuente ha desaparecido, que pertenece a un pasado pintoresco, casi romántico, como las historias de Café o los relatos policiales de principios del siglo XX. Pero esa conclusión sería un error conceptual importante. El taur no desapareció. Lo que ocurrió fue algo mucho más interesante desde el punto de vista criminológico. El taur se transformó. El delito, como fenómeno humano, no se extingue porque quedó anticuado, porque se olvida. Se adapta, cambia de forma, cambia de herramientas y cambia de escenario, pero conserva esencialmente su esencia. Y esa esencia es el aprovechamiento de una vulnerabilidad en la víctima. Antes, la vulnerabilidad estaba en el control manual del juego. Hoy, esa vulnerabilidad se encuentra en los sistemas digitales y sobre todo en la psicología del individuo. El taur moderno ya no necesita una mesa ni una baraja. Puede operar desde una computadora o desde un teléfono celular, muchas veces sin siquiera exponerse físicamente. En lugar de manipular cartas, manipula información. En lugar de engañar, a través de la destreza manual, engaña mediante estrategias más complejas y menos visibles. Por ejemplo, puede utilizar múltiples identidades digitales para intervenir en una misma plataforma, coordinándose consigo mismo o con otros para alterar resultados. Puede analizar patrones de comportamiento de otros jugadores y explotarlos sistemáticamente. Puede incluso no participar directamente en el juego, sino influir en terceros, induciéndolos a tomar decisiones equivocadas. Aquí aparece un cambio fundamental
que el detective moderno debe comprender en profundidad. En el modelo clásico, la trampa era visible, al menos en teoría. Estaba contenida en un acto físico que, si uno era suficientemente observador, podía detectar. En el modelo actual, la trampa se diluye en una serie de acciones aparentemente normales. No hay un gesto evidente, no hay un movimiento sospechoso aislado. Lo que hay es un patrón, y ese patrón solo se revela con el tiempo, mediante la comparación, el análisis y la reconstrucción de conductas. Esto implica que el campo de observación del detective también ha cambiado. Ya no alcanza con mirar bien. Hay que pensar mejor. La observación sigue siendo importante, pero ahora se orienta hacia lo estadístico, lo conductual, lo repetitivo. Se trata de detectar anomalías, jugadores que consistentemente pierden frente a los mismos oponentes, resultados que, aunque posibles, resultan improbables cuando se repiten tantas veces, comportamientos que cambian según el contexto o que cambian según el interlocutor. El detective deja de ser un mero observador de escenas y se convierte en un analista de sistemas. Pero hay un aspecto todavía más delicado y probablemente más peligroso. En esta evolución del taur ha habido un desplazamiento del fraude desde el plano material al plano psicológico. El taur moderno muchas veces no necesita alterar el juego en sí mismo. Le basta con influir en la mente del jugador. Se presenta como alguien confiable, como todo un experto, como alguien que sabe cómo hay que hacer para ganar. Construye una relación, genera credibilidad y desde allí orienta las decisiones de la víctima. En este punto, el engaño ya no ocurre en la mesa de juego, sino en el proceso de toma de decisiones de la persona. Este tipo de manipulación requiere un nivel de comprensión del comportamiento humano que supera ampliamente al del taur clásico. Ya no se trata solamente de rapidez manual o de coordinación motora. Ahora se trata de lectura psicológica, de manejo de las expectativas, de la construcción de escenarios de confianza. Y aquí es donde muchos investigadores, si no están actualizados, pueden quedar en desventaja, porque buscan la trampa donde ya no está. Otro elemento que ha cambiado es el aspecto del engañador. El taur tradicional tenía ciertos rasgos que con la experiencia podían volverse identificables. Una seguridad demasiado excesiva, una atención selectiva del entorno, ciertos hábitos que se repetían y se repetían. El taur moderno no es así. Tiende a ocultar cualquier signo de habilidad. No quiere parecer competente, sino todo lo contrario. Hasta puede simular torpeza, desconocimiento o incluso vulnerabilidad. Su objetivo no es imponerse, sino pasar desapercibido. Y esta inversión del comportamiento esperado es en sí misma una forma de camuflaje. Frente a este panorama,
El detective debe apoyarse en un principio que no ha cambiado con el tiempo: la búsqueda de coherencia. Cuando las acciones, los resultados o las conductas no guardan una relación lógica entre sí, allí hay un indicio. No siempre será prueba de delito, pero sí es un punto de partida para la investigación del detective. La ausencia de evidencia visible no debe interpretarse como ausencia de engaño. Muchas veces simplemente significa que el engaño está mejor construido. Por eso, más allá de los cambios tecnológicos o de contexto, el núcleo del trabajo detectivesco permanece intacto. Se trata de observar, de comparar, de formular hipótesis y de someterlas a verificación. El entorno puede ser una mesa de cartas o una plataforma digital. El instrumento puede ser una baraja, un naipe, una carta, o puede ser un algoritmo. Pero el objeto de estudio sigue siendo el mismo: la conducta humana cuando intenta ocultar una intención. En definitiva, enseñar hoy a detectar tahúres no implica formar expertos en truco de cartas, sino formar observadores críticos de la conducta. El tahúr del pasado manipulaba objetos, el del presente manipula sistemas y manipula personas, y el del futuro inevitablemente encontrará también nuevas formas de hacerlo. Por eso lo que ustedes deben desarrollar no es solo la capacidad de ver, sino la capacidad de comprender. Porque el verdadero detective no se limita a descubrir cómo se hizo la trampa. El verdadero detective entiende por qué fue posible que se hiciese esa trampa. Seguimos en la Escuela de Detectives, formación para un mundo real. Hasta la próxima charla.